podemos hablar de dos clases de testamento, los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Estos últimos son solamente para circunstancias extraordinarias. Así, por ejemplo, tenemos el testamento militar, que es un testamento que se produce en situaciones de guerra y en campaña. Y además solamente lo pueden hacer aquellos que tengan la calificación de militares. Después nos encontramos con el testamento marítimo, que es un testamento que se realiza a bordo de un buque mercante o de un buque de guerra. En este caso, a diferencia del militar, sí que lo pueden realizar incluso los pasajeros. Y luego nos encontramos también testamentos en circunstancias o situaciones de pandemia y en peligro inminente de muerte. En este caso, lo que se exige es que esas circunstancias, la de pandemia y la de muerte, se produzcan en el momento en el que vayas a hacer el testamento, que estén en vigor y en vigencia en el momento en el que estés haciendo el testamento. ¿Qué tienen en común estos tipos de testamentos especiales? Básicamente que se suele prescindir de la figura del notario, de algunas formalidades, pero se exige también la presencia de testigos y de otras formalidades. Al final se tiene que demostrar de alguna u otra manera que estos testamentos se realizan con las condiciones y requisitos que establece la ley y en las circunstancias en las que se determina. Pero lo más habituales son los testamentos ordinarios. Y dentro de los ordinarios podemos hablar del testamento hológrafo, del testamento abierto ante notario y del testamento cerrado ante notario. ¿Qué es el testamento hológrafo? El testamento hológrafo es simplemente un testamento que se realiza de manera manuscrita por parte del testador y en el que manifiesta su voluntad. Tiene bastantes ventajas, como pueden ser la sencillez, porque es un testamento en el que básicamente tienes que tener un folio y algo para escribir. También tiene la ventaja de la privacidad. Nadie más que tú se va a enterar del contenido de ese testamento. Y luego tiene la ventaja de que no tienes que desplazarte, no tienes que tener ningún coste, porque no tienes que pagar a ningún notario. Pero tiene bastantes inconvenientes, por lo que no es recomendable hacerlo salvo en circunstancias muy excepcionales. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues básicamente que cuando tú fallezcas, tus herederos van a tener que adverar, van a tener que demostrar que esa firma que contiene tu testamento es tuya y que se hizo en esa fecha que tú pusiste en ese testamento. Van a tener que demostrar que ese testamento es tuyo. De manera que les vas a colocar en una situación de cierta dificultad o al menos colocarle en un proceso a veces un poco complejo y cuyo resultado tampoco tienes garantizado. Porque supongamos, por ejemplo, que tú has hecho un testamento hológrafo, pero previamente hiciste uno ante notario. El testamento ante notario tiene muchas ventajas, como comentaremos ahora, de manera que va a tener prioridad a la hora de demostrar la autenticidad de su documento, el del notario, que el testamento hológrafo, porque va a ser más complicado demostrarlo. El testamento abierto ante notario, es cierto que no tienes la privacidad que tienes cuando lo haces en soledad, aunque el notario está obligado a la confidencialidad, pero desde luego tiene muchas ventajas y por eso es el testamento más habitual y el más recomendable. ¿Por qué? Porque es un testamento que permite, como el notario te va a identificar cuando tú vayas a hacer el testamento, tú le explicas tu voluntad, se redacta el testamento, lees ese testamento, se lee con el notario ese testamento y el propio notario te va a dar fe de que la fecha en la que se hizo ese testamento es realmente la fecha en la que se otorgó o se autorizó ese testamento, esa firma que realmente es tuya y que tú estabas plenamente capacitado para hacer ese testamento. De manera que el testamento abierto tiene muchas ventajas y facilita luego el posterior procedimiento para heredar. También se puede hacer un testamento cerrado. Ese testamento mantiene cierta privacidad y básicamente consiste en que tú redactas el testamento, lo introduces en un sobre, por ejemplo, y acudes con testigos al notario. Le dices al notario, mira, aquí dentro de este sobre está mi testamento, mi última voluntad. Estos testigos ratifican que es así. Se levanta un acta y básicamente consiste en que el día que tú fallezcas se abrirá ese testamento y habrá que comunicarle a tus herederos el contenido de lo que ahí indicaste. Las ventajas que tiene el testamento abierto y cerrado ante notario es que son fácilmente localizables, porque se comunican al registro de actos de última voluntad. Así que siempre se va a saber quién hizo ese testamento y dónde está localizado. El testamento hológrafo no, como lo escribas, lo redactes, pero ese testamento no lo encuentra nadie, no sirve. Si tienes cualquier duda o cualquier comentario sobre testamentos, dímelo y te leo. Gracias.